Buen día, compañeros, doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre antifúngicos. El equipo está conformado por Valbuena Trujillo, Edgar Eliab, Cabello Jiménez Yamilé, Castrán Yescas, Iliel Anaís, Huerta Galicia Yaret y su servidor, Ríos Gómez Saúl Calid. Bueno, para comenzar, tenemos que saber qué es una micosis. Las micosis se tratan de enfermedades infecciosas causadas por hongos y a menudo son de naturaleza crónica. Pueden afectar ya sea solo la piel, como las micosis cutáneas que se extienden hacia la epidermis, o incluso pueden afectar o causar más bien infecciones cutáneas o sistémicas. Bueno, ya pasando a lo que es el agente causal, tenemos que los hongos son microorganismos eucariotas con paredes celulares rígidas compuestas sobre todo de quitina más que de peptidoglicano. Además de que la membrana celular micótica va a contener ergosterol más que se encuentra en las membranas de los mamíferos. Estas características estructurales son blancos útiles para agentes quimioterapéuticos contra micosis. Bueno, como un dato curioso es que los hongos por lo general son resistentes a los antibióticos y a la inversa, las bacterias son resistentes a los agentes antimicóticos. Ok, para hablar sobre fármacos antimicóticos, tenemos una clasificación que básicamente se divide en polínicos, triazoles, imidazoles, equinocandinas, flucitocina, y entre estos, pues, cabe destacar que existe glicefulvina y terbinafina. Bueno, pasando primero con los poliénicos, la función de estos medicamentos es que ejercen sus efectos uniéndose al ergosterol, bueno, como ya antes mencionado, que es un componente crítico de las membranas celulares fúngicas y crea poros en la membrana, lo que va a conducir a la fuga de componentes intracelulares y como resultado una lisis celular. En parte de los poliénicos vamos a hablarles sobre los principales fármacos, lo que es la anfotericina beta y la anistatina. Bueno, tanto como estos dos fármacos tienen un amplio espectro de actividad antifúngica, una absorción oral escasa o nula y una toxicidad significativa, especialmente nefrotoxicidad cuando se llegan a utilizar por vía parenteral. Bueno, el mecanismo de acción de los poliénicos, o también llamados polienos, es que, como ya se mencionó, ejercen sus efectos creando poros en la membrana celular fúngica mediante su unión al ergosterol. Sin embargo, el mecanismo exacto de acción, pues, no se llega a conocer como que tan claro. Y bueno, en esta imagen se llega a observar, por ejemplo, la anfotericina beta y la anistatina, pues creando lo que son los poros y así permitiendo bueno, que todas las moléculas salgan de la célula para que al final haya un análisis celular. Bueno, como parte del ergosterol, pues bueno, es un componente crítico de las membranas celulares fúngicas, es el equivalente del colesterol en las membranas celulares humanas. Esto es importante ya que se va a mencionar pues más adelante. Bueno, esto provoca una fuga de componentes intracelulares, incluyendo hidrógeno, potasio, calcio y sodio, lo cual hace que se destabilice la célula y provoca una lisis celular y muerte. También se va a aumentar la producción de radicales libres y daño oxidativo dentro de la célula. Ya pasando a lo que es la anfotericina beta, es un antimicótico polieno que ocurre de forma natural producido por Streptomyces nodosus. A pesar de su potencial tóxico, sigue siendo el fármaco de elección para el tratamiento de varias micosis que ponen en riesgo la vida. Esto de ser un fármaco tóxico se va a explicar un poco más adelante. Y bueno, el mecanismo de acción. La anfotericina beta se une al ergosterol en las membranas plasmáticas de las células micóticas y ahí se va a formar, bueno, se va a formar canales que requieren de las interacciones hidrofóbicas entre el segmento lipofílico del antimicótico polieno y el esterol.
Los poros alteran la función de la membrana, permitiendo que electrolitos y moléculas pequeñas se fuguen de la célula, resultando en una muerte celular. La vida media de este fármaco es de aproximadamente 15 días. Su presentación, pues, es en suspensión inyectable intravenosa, pero muy escaso, o bueno, ya casi no se usa. Se llega a encontrar en presentación oral. Ya pasando a lo que es la farmacocinética, vamos a tener que por parte de la absorción, la anfotericina oral solo es eficaz contra los hongos presentes en la luz del tracto gastrointestinal, pero como ya se mencionó, bueno, este fármaco ya no se utiliza tan a menudo, ya que han habido estudios que presentan que ya no es tan eficaz. Y para las infecciones sistémicas es necesaria la administración intravenosa. Por parte de la distribución, llega a presentar una unión a proteínas más del 90%, principalmente unida a lipoproteínas ampliamente distribuida en la mayoría de los tejidos, incluyendo líquido pleural, peritoneal, pericárdico, sinovial, hígado, vaso y bilis. Además de mencionar que solo el 2% del fármaco en el suero llega al líquido cefalorraquídeo. También este fármaco atraviesa la placenta, pero se considera relativamente seguro en todos los trimestres del embarazo. Bueno, actualmente no se han identificado metabolitos para este fármaco, pero ya pasando lo que es la eliminación, pues incluso también llega a ser un poco clara, ya que solo el 5% de una dosis administrada se contabiliza en la excreción urinaria y fecal. Por parte de la farmacodinamia, bueno, tenemos dos principales anfotericinas betas, que la primera es la anfotericina beta desoxicolato, o también llamado convencional, que es una preparación convencional en que la anfotericina se encuentra en una suspensión coloidal. Este tipo de anfotericina llega a presentar una alta toxicidad, ya que puede unirse al colesterol de los mamíferos en vez de lo que son las células micóticas y crear poros similares en las células de los seres humanos. Justamente por eso es muy tóxica. Pasando a lo que son las formulaciones a base de lípidos, estas son desarrolladas para reducir justamente la toxicidad de la anfotericina convencional. Presentan un preparado liposomal de anfotericina beta, o más conocido como LAMB, que es un envasado en vehículos lipídicos de administración de fármacos, y estos se van a unir a los lípidos con una afinidad intermedia entre el ergosterol fúngico y la del colesterol humano. También tenemos lo que es el complejo lipídico de anfotericina B, que también se le conoce como ABLC. La anfotericina B forma un complejo con dos fosfolípidos y conlleva un mayor riesgo de nefrotoxicidad en comparación con la LAMB. Como parte de los efectos de formulaciones a base de lípidos, tenemos que hay una menor unión específica a las membranas celulares humanas, por lo cual va a disminuir significativamente la toxicidad sin reducción de la eficacia. Gracias a esto, pues se pueden administrar en dosis mayores este tipo de medicamentos. Como parte de sus indicaciones, es que debido a su toxicidad de la anfotericina convencional y a la disponibilidad de agentes menos tóxicos, la anfotericina solo debe de utilizarse en individuos con infecciones fúngicas graves, potencialmente mortales o invasivas, o en aquellos que no pueden tolerar agentes alternativos. Dentro del espectro de actividad para la anfotericina tenemos la mayoría de Candida, la mayoría de Aspergillus, también tenemos la meningitis criptocócica, también la mucormicosis y leishmania. También llegamos a encontrar que hay diferentes microorganismos que generan una resistencia a la anfotericina, como es el Aterreus, también algunos Fusarium, Lusitaniae, y como último también tenemos al Cedosporium. Bueno, la dosificación para adultos y niños en una dosis inicial se debe de manejar de 0.25 miligramos por kilo a 0.5 miligramos por kilo, para que al final tengamos una dosis diaria de 0.5 a 1 miligramo por kilo.
Sin embargo, es importante mencionar que no se debe de exceder una dosis total diaria de 1,5 miligramos por kilo. Y bueno, esta se debe de administrar por infusión intravenosa lenta durante un periodo de 2 a 6 horas. Como parte de sus contraindicaciones, pues no se debe de medicar este fármaco a pacientes que hayan exhibido hipersensibilidad a la anfotericina. Pasando a lo que son los efectos adversos y secundarios, el principal llega a ser la fiebre y escalofríos. Esta ocurre a menudo de 1 a 3 horas después de comenzar la administración intravenosa, pero también suele ceder con la administración repetida del fármaco. La medicación previa con un corticosteroide o un antipirético ayuda a prevenir este problema. Y una de las más importantes es la disfunción renal o nefrotoxicidad, ya que a pesar de las bajas concentraciones del fármaco excretadas en la orina, los pacientes pueden exhibir una disminución en la filtración glomerular y la función tubular renal. La creatinina sérica puede aumentar debido a que la depuración de creatinina puede disminuir y se pierde potasio y magnesio, así como también la función renal puede regresar con la descontinuación del fármaco, pero es muy probable que haya daño residual a dosis muy elevadas, así como también la azoemia se exacerba por otros fármacos nefrotóxicos como aminoglucósidos, ciclosporinas y vancomicina, aunque la hidratación adecuada puede disminuir su gravedad significativamente. También tenemos lo que es la hipotensión, que puede ocurrir una caída similar a choque en la presión arterial acompañada por hipopotasemia, lo cual requiere una suplementación con potasio y se debe de tener cuidado en pacientes que toman digoxina y otros fármacos que pueden causar fluctuaciones de sodio. Ok, para hablar sobre la nicotina tenemos que entender que al igual que la anfotericina es un macrolidopolieno que pues aquí lo marca igual, similar a la anfotericina. Igual es muy tóxico para su uso parenteral, por lo que únicamente pues se usa de forma tópica. En este caso está, bueno, está prescrito para, o bueno, destinado para úlceras o aftas o orofaringeas. Su presentación, pues bueno, tiene suspensión oral y otras presentaciones como lo son crema, ungüento tópico y supositorios vaginales. Para hablar sobre su posología o dosificación, igual como aquí lo dice, está indicado para tratamiento de candidiasis en cavidad oral. La dosis en adultos debe ser aproximada, bueno, alrededor de 100.000 a 600.000 unidades de 3 a 4 veces por día. Es importante no exceder de esta dosificación tanto en pacientes adultos como en pediátricos, porque aunque su tratamiento, bueno, su sitio de acción es local, pues sí puede tener pues, irritación al momento de prolongar su uso. En niños o para pacientes pediátricos se recomienda dosis alrededor de 500.000 unidades de 6 a 8 horas o cada 6 a 8 horas. Para hablar sobre su farmacodinámica tenemos que entender que, al igual que la anfotericina, y como ya se había mencionado anteriormente, se unen a los esteroles de la membrana micótica, que en este caso pues, es el ergosterol, al que más comúnmente se une. Pues únicamente ocurre una alteración en la permeabilidad de la membrana micótica, lo que produce pues una alteración en el transporte de macromoléculas que pues salen de la célula hacia el espacio extracelular. Mm, Su farmacocinética realmente no es muy amplia, ya que pues, está limitada por sus factores físico-químicos y tal cual aquí como lo menciona, pues no se absorben vías gastrointestinales porque pues al ser administrado únicamente por vía tópica o en este caso vía oral, únicamente sirve para limpiar el intestino de Candida albicans y pues se absorbe nada más por mi vía local, se excreta por las heces sin cambios significativos y pues, como lo menciona igual aquí, la falta de absorción sistémica reduce la posibilidad de efectos secundarios sistémicos. Su vida media es de 2 a 3 horas y su eliminación igual se excreta solamente por las heces sin cambios significativos aparentes. La nistatina se considera un fármaco muy seguro, aunque puede presentar pues, ciertos efectos adversos y algunas contraindicaciones al momento de usarlo. Como efectos adversos, únicamente podría causar irritación local en la piel e infección sobreañadida y muy raramente aparición del síndrome de Stevens-Johnson.
Esto por lo anterior, que pues, al ser hasta cierto punto tóxico, tiene componentes que pueden irritar la piel o las mucosas, pero realmente no existe un metabolismo a nivel, pues sí, de metabolitos, porque pues su uso únicamente es local. E igual es un fungicida que ya no se usa con mayor frecuencia. Y pues como contraindicaciones únicamente tienen no administrar en pacientes hipersensibles al principio activo del fármaco y tampoco a pacientes alérgicos a antifúngicos poliénicos. Eso sería todo. Bien, los triazoles son medicamentos antifúngicos sistémicos que son comúnmente utilizados en una población pediátrica. En este caso, tienen una farmacodinamia que se basa en inhibir las enzimas fúngicas del citocromo, especialmente P450, que es estéril 14-alfa-2 metilasa, y esta va a convertir lo que es el lanosterol en ergosterol, constituyente esencial de la pared celular del hongo. Esta interferencia va a generar que se vuelva una estructura inestable y altamente permeable, lo que va a permitir la salida o pérdida de elementos intracelulares vitales, que va a impedir la entrada, adaptación y captación de precursores de ADN, que va a comprometer el metabolismo, crecimiento y la multiplicación de dicho patógeno. El fluconazol es un bistriazol fluorado, es decir, que presenta una afinidad por las membranas de las células fúngicas y, y presenta una menor toxicidad debido a la escasa toxicidad que presenta. Se convierte en un fármaco de excelencia para la prevención y el tratamiento de infección por cándida y criptococos. Se va a presentar de forma de cápsulas y tabletas, polvo para suspensión oral, soluciones inyectables. Sus vías de administración es vía oral y vía intravenosa. Su farmacocinética se va a basar en la absorción, que se va a dar del 85 al 90% en tubo digestivo. Este medicamento tiene la característica de que penetra con facilidad en líquidos corporales, incluyendo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Tiene una vida media de 25 a 30 horas aproximadamente, y su distribución se va a basar en el volumen aparente a la distribución aproximada total del agua corporal. Su penetración del fluconazol es total en todos los líquidos corporales, y los niveles son similares en saliva y esputo, son similares al plasma. Su metabolismo, el fluconazol es inhibido por la isoenzima CYP2C9 y CYP3A4. Es inhibidor de la enzima CYP2C19. Su eliminación es de tipo renal, un 80% va a aparecer en orina sin metabolizar, pero el gran porcentaje de este va a ser reabsorbido por los túbulos renales, y un 10% se va a recuperar en orina como glucorino, y 2% en las heces sin metabolizar. Su posología, este medicamento se administra en una dosis única diaria. No se deberá de sobrepasar la dosis máxima, que en adultos es de 800 miligramos al día, aunque en una ficha técnica pediátrica no se recomienda superar lo que son los 400 o 600 miligramos al día. También se debe de mencionar que la posología va a variar según la enfermedad la enfermedad que tenga el paciente. Comúnmente en niños de un mes o más se da una dosis de 3 a 6 miligramos kilogramos día, máximo 200 miligramos, y en adultos de 50 a 200 miligramos una vez al día, máximo 400, y va a variar la dosificación
de cada 24 horas o máximo el tratamiento debe durar 14 días. Los factores que van a alterar su biodisponibilidad, el fluconazol puede incrementar las concentraciones de la amitriptilina, ciclosporina, warfarina y difenolidantoniato. Su concentración y efectos pueden disminuir con la administración simultánea de otros medicamentos como son la carbazapina, isoniazida y la fenobarbital. Los efectos adversos, alopecia reversible en dado caso de un tratamiento prolongado. Y bueno, se han presentado muy pocos casos de síndrome de Stevens-Johnson e insuficiencia hepática. Las contraindicaciones es que concomitancia con fármacos que prolongan el intervalo de la keto y metabolizados por la CYP3A, que sería ciprida, astemisol, primosida, quindinina y terfenina, que si la dosis con el fluconazol es superior o es igual a 400 miligramos, tendrá efectos adversos. Bueno, continuando con el itraconazol, bueno, este se trata de un triazol sintético que tiene un amplio espectro antimicótico en comparación con el fluconazol. Se trata de un fármaco de elección para el tratamiento de blastomicosis, esperotricosis y histoplasmosis. Sin embargo, también es empleado principalmente para el tratamiento de paracoccidioidomicosis, que se trata de una infección sistémica producida por el hongo paracoccidioides. Y bueno, se puede presentar de dos formas, una forma aguda y otra subaguda, cuyas manifestaciones más frecuentes incluyen la pérdida de peso, fiebre, anemia y adenopatías. Pese a que se trata de manifestaciones principalmente respiratorias, la hemos incluido porque también llega a presentar manifestaciones digestivas. Bueno, estas infecciones debidas por Cándida y Aspergillus. En cuanto a su presentación, se trata, bueno, se pueden encontrar en cápsulas, tabletas o solución en hidroxipropil beta ciclodextrina para uso oral. La forma de cápsula, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la absorción, bueno, en su forma de cápsula se absorbe mejor en el estado de alimentación, pero la solución oral se absorbe mejor en ayunas, proporcionando concentraciones plasmáticas máximas de más del 150% de las obtenidas en la cápsula. Bueno, en cuanto a su distribución, se trata de, en amplia, bueno, en tejidos lipófilos. El itraconazol se metaboliza en el hígado bueno, es tanto un sustrato como un potente inhibidor del citocromo P3A4. Esta siendo la principal enzima responsable de la metabolización de los fármacos. Está presente en el plasma con una concentración aproximadamente igual a la de un metabolito biológicamente activo y se llama hidroxiitraconazol. Bueno, el fármaco y el metabolito nativos se unen en más del 99% a las proteínas plasmáticas. La vida media del itraconazol en estado estacionario es alrededor de 30 a 40 horas y los niveles de itraconazol en estado estable no se alcanzan durante 4 días y bueno, los del hidroxiitraconazol durante 7 días. Por tanto, se recomiendan dosis extras de carga cuando se tratan de microsis profundas. La enfermedad hepática grave aumentará las concentraciones plasmáticas de itraconazol, pero la azotemia y la hemodiálisis no tienen efecto. Bueno, en cuanto a su posología, tenemos que la dosis de carga es de 200 miligramos, esta 3 veces al día durante los primeros 3 días del tratamiento. Posteriormente,
se administran 2 cápsulas de 100 miligramos 2 veces al día con los alimentos. Bueno, en cuanto a la eliminación, se trata de un 40%, se aparece en la orina en forma de metabolitos inactivos, mientras que del 3 al 18% se elimina mediante las heces. En cuanto a los factores que alteran su biodisponibilidad, bueno, esto es cuando se toma o se está en tratamiento con rifamicinas, como lo es la rifampicina, rifabutina y rifapentina. En cuanto a los efectos adversos, tenemos que la hepatotoxicidad grave ha llevado en casos pues raros a la insuficiencia hepática y la muerte. Si se presentan síntomas de hepatotoxicidad, se deben de suspender el medicamento y evaluar la función hepática. En ausencia de interacción entre medicamentos, las cápsulas y la suspensión de itraconazol son bien toleradas, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, los 200 miligramos al día. La diarrea y los calambres abdominales, así como la anorexia y las náuseas son más comunes que con las cápsulas. De los pacientes que recibieron más o menos de 50 a 400 miligramos de las cápsulas por día, se produjeron náuseas y vómitos, por lo que son, de alguna manera, efectos esperados. En ocasiones, algunos efectos adversos se pueden manejar con la reducción de la dosis y se ha observado que pues, se puede ocasionar hipocalemia profunda. En cuanto a las dosis de 300 miligramos de 2 veces al día, se ha producido insuficiencia suprarrenal, edema de extremidades inferiores, así como hipertensión y en al menos un caso rabdomiólisis. No se recomiendan dosis mayores a 400 miligramos por día para uso a largo plazo y rara vez se ha observado anafilaxia, así como la erupción cutánea grave o el síndrome de Steven-Johnson. En cuanto a las contraindicaciones, para el tratamiento con itraconazol, pues no se puede utilizar durante el embarazo o para mujeres que estén considerando el embarazo. Bueno, continuando con las equinocandinas, recordamos que la pared celular es una estructura crucial para la integridad y la supervivencia de los hongos. Está compuesta por diferentes componentes, siendo el más importante el beta-glucano. La enzima beta-de-glucano sintetasa es la responsable de la formación de esta parte de la pared celular, que proporciona resistencia y rigidez a la célula fúngica. Las equinocandinas lo que hacen es que se unen a la enzima beta-de-glucano, inhiben su actividad, lo que interrumpe la síntesis de beta-glucano en la pared celular fúngica. Esto conduce a que la pared celular defectuosa, debilitada y eventualmente a la muerte celular fúngica. Estas equinocandinas tienen una actividad antifúngica frente a la cándida y aspergillus. La caspofungina es uno de los fármacos que entran dentro de las equinocandinas. Es una equinocandina semisintética obtenida a partir de un producto de fermentación de Clarea losirgeris. Se utiliza como antifúngico en las cándidas y en aspergillosis que no responden a otros tratamientos. Su presentación es un polvo para concentrado para solución para perfusión. Su farmacocinética se absorbe ampliamente en las proteínas plasmáticas, tiene una vida media de 9 a 11 horas, se distribuye principalmente en el hígado, vaso e intestino delgado. Experimenta un metabolismo mínimo, principalmente enzimático, mediado por la hidrólisis y
desacetilación en el hígado. Su eliminación se excreta principalmente a través de la bilis y en menor medida por vía renal. En cuanto a su posología, el tratamiento se mantiene hasta 72 horas después de la resolución de la neutropenia. Su dosificación estándar es una sola dosis de carga de 70 miligramos en el primer día, seguida de 50 miligramos diarios posteriormente. En pacientes que poseen más de 80 kilogramos, después de la primera carga inicial de 70, se recomienda seguir con esa misma carga. En la fórmula infantil, los pocos datos que existen sugieren que pueden considerarse el uso de una dosis de 25 miligramos al día en recién nacidos y lactantes menores a 3 meses y una dosis de 50 miligramos en niños de 3 a 11 meses. Como efectos secundarios tenemos la inflamación de extremidades, dolor, enrojecimiento e inflamación de la vena, diarrea, vómito, dolor de estómago, espalda y cabeza. Sus contraindicaciones pues solamente son hipersensibilidad al fármaco. Dentro de los factores que afectan su biodisponibilidad, mencionamos a los pacientes con dificultad, con disfunción hepática, ya que pueden aumentar la vida media de eliminación. Como efectos adversos tenemos febbritis, descenso de la BH de hematocitos, el recuento de leucocitos y la albúmina sérica. Y hipocalemia, disnea, náuseas, diarrea, vómito, elevación de valores hepáticos, eritema, hiperdosis, artralgia y escalofríos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.